Volvimos a De Esto No Se Habla en 88.7 en Radio de la Azotea. Y como todos los jueves, nuestro rinconcito culturoso con Lucía Martín. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo anda? Muy bien, Rubén. Un abrazo enorme para vos, para Julio, para Nazareno y para un invitado especial que hoy tengo, que todavía no lo quiero nombrar, así manejamos un poquito de expectativa. Sí. Este invitado tiene mucho que ver con la fecha de mañana, que es una fecha cara a todos los argentinos y argentinas, así que me importaba mucho que estuviera presente hoy en el programa este caballero, que es un realizador, docente e investigador de cine y medios audiovisuales. Podría agregarte que sus cortometrajes y documentales han recibido reconocimiento nacional e internacional. Participó como jurado en concursos y festivales también a nivel nacional e internacional, incluyendo el Festival Nuestro de Mar del Plata, clase A. Ha publicado 3 libros, Mar del Plata, 100 años de cine, en colaboración con Nebelef, la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2 ediciones diferentes por sus diferentes épocas, la época del 54 al 70 y del 96 al 2010. También junto a Nebelef y a la señora Alejandra Ponce de León. Es docente, compañero en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y en la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Nacional. Y fundamentalmente, digo yo, por la fecha en la que estamos, es el director de un documental que a mi gusto es maravilloso, que se llama Héroe Corriente, y tenía muchas ganas de tenerlo con nosotros para que nos contara esta experiencia que realizó con Julio Aro, un excombatiente reconocidísimo, y con la Fundación No Me Olvides. Así que muy bienvenido, querido Miguel Monforte. Hola, Lucía. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. La verdad es un gusto. Siempre uno en estos casos sabe que la fecha del 2 de abril nos permite hablar de Malvinas, mucho más que en otros días, pero también sabemos que ustedes son los que militan la causa Malvinas todo el año, como lo hacemos muchos otros. Así que es un honor estar hablando con ustedes y sobre todo teniendo en cuenta también que, como vos dijiste, yo tuve la oportunidad, siempre digo que en realidad es una oportunidad de la vida haberme encontrado con la historia, o para contar la historia de Julio Aro y también toda su tarea con la Fundación No Me Olvides, en un momento en que yo tenía la madurez como para hacerlo, ¿no? Eso siempre también para mí es importante recalcarlo. Si bien a mí el tema Malvinas me interesó desde muy joven, cuando estaba estudiando cine, digamos, en una formación difícil, prácticamente autodidacta, con grupos, no duraba mucho en el tiempo, hace muchísimos años, cuando recién retornábamos de la dictadura y a la democracia, y era difícil estudiar en Mar del Plata, pero bueno, el tema de los veteranos, de los ex soldados, sobre todo de Malvinas, a mí me llamaba la atención. Hice mis primeros trabajos allá por los años 90, que tuvieron diferente repercusión, pero bueno, a partir de ahí inicié también una amistad con muchos de ellos, y entre ellos con Julio Aro, y bueno, tuve, ya digo, el honor de, en el 2008, cuando él volvió a Malvinas, un poco para cerrar su historia personal, me convocara posteriormente, después de haber sentido él la necesidad de devolverle la identidad a algo que en ese momento era absolutamente alocado, era impensado, cuando estuvo en el cementerio de Darwin en 2008, solo, viendo que la mitad de las tumbas allí decían soldado argentino solo conocido por Dios, a él se le ocurre la idea de ver cómo se le podía devolver la identidad a esos héroes. Y a la vuelta, con otros compañeros suyos, deciden formar la Fundación No Me Olvides, y yo estoy, digamos, desde ese momento acompañándolos, siendo parte de la fundación. Y también, insisto, la vida me dio la oportunidad como realizador de poder registrar lo que significó la restitución de identidades prácticamente una década después de ese viaje de Julio.
Contanos, Miguel, porque la película en sí es muy, muy conmovedora y es muy interesante toda la historia de este joven, el correntino, que fue la primera identidad que pudieron encontrar. ¿Cómo fue un poco el proceso? Contanos porque vale la pena, a los oyentes les va a interesar mucho. Sí, esto es realmente lo más particular y creo que ahí marca un quiebre uno cuando, por lo menos particularmente, cuando hace un documental de algo que está en proceso, empieza justamente a filmar, pero a veces no sabe bien dónde va a terminar, porque justamente lo que se estaba haciendo en ese momento era empezar con toda la situación y sobre todo Julio, con algunos compañeros, con la ayuda de todos los que estábamos en la Fundación No Me Olvides, estábamos tratando de abrir puertas. No fue nada fácil. Hoy estamos gozando, digamos, de que se superó esa instancia y realmente las cosas salieron bien, pero hasta ese momento no estábamos muy seguros de cuál iba a ser el fin. En sí estábamos convencidos de lo que buscábamos, pero la ayuda no aparecía tan fácilmente. Y ahí es cuando en uno de los viajes que lo acompaño a Corrientes visitamos a Elma Peloso, la mamá de Gabino Ruiz Díaz, caído, un joven de 19 años, caído en Malvinas, y Elma había sido la primera mamá, confió en el proyecto de Julio, sus compañeros veteranos de guerra, cuando aún no había un apoyo oficial. Ellos habían viajado a Londres a fines de 2008 a entrevistarse con veteranos de guerra británicos, algo que también en ese momento fue no muy bien visto. Pero bueno, se trajeron una información fundamental. Habían conocido allí al coronel Jeffrey Cardoso, ex coronel, que en realidad no participó en la guerra, él llegó después para ocuparse de las tropas y sobre todo le dieron la tarea de enterrar a los caídos ingleses y también a los argentinos. Fue quien tuvo a cargo de hacer el cementerio de Darwin. Durante casi 35 años nunca supimos que nuestros héroes habían sido enterrados con honores militares y religiosos allí en Darwin, y que aquellos que no había podido identificar Cardoso había tomado un gran registro de todos sus datos, y esos datos que durante más de 3 décadas permanecieron para la gran mayoría de los argentinos sin saber que existían, de pronto los tenían Julio Aro y sus compañeros, los teníamos de la Fundación No Me Olvides, y al primero que se lo puede identificar, dentro de los datos que toma Jeffrey Cardoso de un soldado desconocido, había un numerito que ese soldado antes de fallecer había anotado en un papelito y que resultaba ser el DNI de Gabino Ruiz Díaz, pero bueno, para el británico ese numerito en un papel no significaba nada. Y a partir de ahí se contacta Elma Peloso en el medio del campo correntino, 1.300 kilómetros de Mar del Plata, y Elma, con su sencillez y su sabiduría, dijo que sí a este proyecto. Era la primera mamá que confiaba en esta locura, digamos, en ese proyecto que aparecía como una utopía, pero que justamente a ella le parecía que Julio hablaba con sinceridad. Y es ahí donde también empiezo a acompañarlo más seguido a Julio y empiezo a registrar la historia también de Elma y sobre todo, digamos, cerrar finalmente con la reidentificación de Gabino, nuestro documental. Sí, es realmente muy conmovedor. Yo lo recomiendo, y además en esto que contás a mí me llama la atención, no debería llamarme tanto, pero como un general o coronel, no sé qué cargo tenía, inglés, le hace los honores a los soldados argentinos muertos, los ayuda en esta gesta, mientras que lamentablemente la dictadura que en ese momento, dolorosamente la dictadura que teníamos en ese momento en la Argentina, compuesta, bueno, sabemos que fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, pero donde los protagonistas eran los militares, y que la verdad que habían mandado a los jóvenes a una guerra que prácticamente se sabía perdida. Ellos pelearon con un honor y fue una maravilla lo que hicieron, pero los mandaron, los maltrataron, los torturaron, los abandonaron, los hicieron combatir con zapatillas. O sea, fue un horror lo que hicieron sus propios compatriotas, ¿no? Y fíjate, un general inglés es el que los apoya, el que le hace honores. Qué paradoja absurda, lo cual no me reconcilia exactamente con los ingleses, porque siguen usurpando tierras que son nuestras.
Pero qué paradoja, ¿no es cierto? Sí, a nosotros eso nos sorprendió hasta que entendimos quiénes son los ingleses, ¿no? En el sentido de que ellos son los que milenariamente se han dedicado a hacer las guerras, a hacer los protocolos de guerra. Bien. Y dentro de esos protocolos que han escrito, que lo hicieron muchas veces para sus propios casos, aparece esto de ocuparse de los caídos que quedan en campo de batalla y no solo por tratar de identificarlos y ofrecerles un lugar para que permanezcan con cierto honor, aún fuera de su... en realidad los nuestros están en nuestra patria, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, en el caso de Cardoso, los exhumó, digamos, de los lugares donde estaban y los llevó al cementerio de Darwin e hizo lo que correctamente para ellos hay que hacer, pero además Cardoso se tomó el trabajo pensando en cada una de las familias o pensando que su gobierno o el argentino en algún momento iban a hacer algo con esos datos de cada cuerpo que no encontraba la chapita identificatoria, que para ellos es insólito, pero para nosotros, dentro de este gran desquiole, como vos decís, del horror de la guerra y haber mandado a estos jóvenes, era lo más normal. Se ocupó de registrar todos los datos que pudo en un informe que no era para su gobierno, lo hizo para sí mismo y después se lo entregó a su gobierno, a la Cruz Roja. Inclusive ese informe, en plena dictadura, llegó al gobierno de Galtieri, todavía estaba, pero ese gobierno dijo que no se iba a ocupar de identificar a los caídos, porque en realidad no, se quedaba muy tranquilos porque eran de alguna manera los centinelas permanentes que estaban en Malvinas. Nunca pensaron en la familia, no iban a cerrar su duelo, o en esto de perder la vida, pero no hay que perder la identidad, también otro derecho humano que le pasaba o que padecían estos héroes que quedaban allá, como dijiste vos, con 18, 19 años, y con los años nosotros empezamos a descubrir que habían luchado como verdaderos héroes, porque también lo admitieron, lo dijeron siempre los ingleses. Y acá, lamentablemente, un proceso de desmalvinización nos produjo un distanciamiento que con los años de alguna manera se corrigió, pero en el medio padecieron muchos muchachos, inclusive muchos, casi 500, se suicidaron por estos motivos. Qué metáfora tremenda, ¿no? Qué metáfora, qué coherencia que el gobierno de facto de ese momento no necesitara darles identidad, porque de hecho fueron los paladines de las desapariciones y del robo de bebés. Por lo tanto, ¿qué les podía interesar? Que los soldados, además de maltratarlos, recuperaran su identidad. Decime, Miguel, no sé si estoy bien informada, pero a partir de todo este trabajo se logró identificar a muchos, ¿no? No sé si a todos, pero sí a muchos de los soldados que de los 600 y pico, ¿no? Que están enterrados como sí. Solo con la mano de Dios, no sé cómo fue la frase que usaste, que es la correcta, solo conocidos por Dios. Creo que reconocieron muchos más, ¿no? Sí. En realidad, de los 649 caídos en total argentinos, 323 creo que corresponden a Belgrano, o sea, el océano es su tumba permanente. 200, bueno, el resto son los que están enterrados en Darwin, y de ellos 122 eran los que estaban sin reconocer, prácticamente la mitad de los que estaban en Darwin, y hasta ahora llevamos 115 identificados. Los otros 7 no se puede porque todavía no tenemos las muestras de sangre de las familias, algo insólito. En algunos casos nunca tuvimos de la Fundación No Me Olvides un listado oficial. Hubo que hacer un trabajo artesanal que hizo Julio con otra gente, sobre todo la periodista porteña Gabriela Cosífil, pueblo por pueblo, preguntando si había caídos y si estaban identificados. Así se hizo un listado. Y las familias que faltan, en algunos casos los padres fallecieron y no tienen hermanos, entonces por ahí la muestra de sangre de un primo científicamente tiene que ser el 99,9% para que se le dé la identidad, digamos. Están todos los ADN tomados de los cuerpos en las islas. Faltan las gotitas de sangre de algún familiar, en algunos casos también por cuestiones religiosas no han querido, en otros casos porque ya cerraron su duelo y no quieren volver a abrir la herida. Eso es totalmente respetable. Por supuesto, a nosotros nos gustaría que los 122 fuesen reidentificados, pero también hay algunas cuestiones que nos impiden conocer a las familias, o ya digo, no quedó ningún familiar directo como para que la muestra de sangre sea válida. En otros casos se respeta también
que las familias no quieran dar la muestra de sangre por distintos motivos, ¿no? Sí, Miguel, claro. una pregunta. Sí. No sé si escuché bien. ¿Vos decías que había algunos soldados que no tenían la chapa identificatoria? Y la gran mayoría, lamentablemente, ni siquiera, en algunos casos la habían perdido y en otros ni siquiera, como salieron rajando, sacaron del cuartel rajando, ni la tenían en el cuartel. Eran pibes la mayoría, como les pasó acá a los de Delgada, digo, pibes en el buen sentido, Sí, que habían tenido 2 semanas de instrucción, ni siquiera le llegaron a fabricar nunca habían tocado ni un fusil, ni le dieron la chapita. Y en muchos casos, bueno, pobres, la tenían con el número borrado, se le había perdido en alguna corrida porque también se la daban y se le tenían que atar con una soguita. Demasiado precario todo. Por supuesto, aun cuando hubiésemos tenido el mejor armamento, una guerra es indeseable, pero además los mandaron, como dice también Lucía, un poco en zapatillas, casi metafóricamente, a esa locura. Y sobre todo los muchachos del norte, las guerras son bien sectarias. En Capital Federal fueron relativamente pocos, pero los muchachos del Taco, de Corrientes, esos muchachos que le decís patria y se ponen un cuchillo en los dientes y van y luchan, fueron la gran mayoría, ¿no? Y también la gran mayoría de los que estaban sin identidad. Sí. Sí, sobre todo el regimiento de Corrientes, ¿no? Es decir, hubo... Así es. Sí, sí, sí. Julio. No, qué asombroso que realmente hayan conseguido lo que consiguieron, ¿no? Para mí es una hazaña lo que hizo la Fundación, lo que hiciste vos conjuntamente con Julio, Aro. Para mí es extraordinario que solo resten siete personas por identificar, es toda una hazaña, ¿no? Porque bueno, esos 7, como vos dijiste, que por ahí quedaban sin familiares directos, en fin, hay familias por ahí abandónicas que ni siquiera saben que sus chicos fueron a las Malvinas, ¿no? A luchar a las Malvinas. Pero bueno, pero es extraordinario, realmente es para felicitarlo. Repetirnos otra vez el nombre de la película. La película es Héroe Corriente, el documental ya tiene algunos años, pero gracias a Dios sigue circulando. Mañana, 2 de abril, se va a estar proyectando en el canal del Instituto de Cine, en Cinear TV. Se va a proyectar también a través del canal de la Universidad de Mar del Plata, en el canal de Miramar, también se va a estar dando en un canal de televisión, Canal 3 de La Pampa. Digamos que hemos tenido un recorrido inmenso durante años militando la película, llevándola bajo el brazo por todos lados, trabajándola mucho con colegios, pero bueno, seguimos teniendo el gusto que se siga emitiendo y siempre tiene muy buena repercusión. Pero porque también es esto, ¿no? Hablar de las cosas, es una gran tarea humanitaria que se logró luego de la guerra y creo que esa es también el gran mensaje, ¿no? Hablar de el horror es una cosa, pero no podemos quedar ahí, sino que todavía después se puede luchar para que aquellos que le dieron un hijo a la patria aún sin querer, por lo menos tengan el honor de saber dónde dejaron a flor. Sí. Miguel, gracias. Miguel, muchísimas gracias. Una última cosita muy cortita. La nominación al Nobel para Julio Aro le llega a partir de todo su trabajo en No me olvides y supongo que también a través de Héroe Corriente, ¿no? Sí, en realidad sí. Vos sabés que las repercusiones del documental nunca las terminamos por ahí de entender o de valorar, pero fueron muchas, muy importantes. De hecho, siempre hay muchas cosas que son sorprendentes y hago como un pequeño paréntesis sin tratar de irme mucho de tiempo, pero originó, por ejemplo, la realización de otro documental, Héroe Corriente. 4 muchachos de acá Mar del Plata hicieron una hazaña de ir a cruzar a nado el estrecho de San Carlos en Malvinas. Eso produjo un nuevo documental, que a su vez ese documental también tuvo premios. Entonces, cosas demasiado hermosas, inclusive bueno, cuando se trabaja con adolescentes de los colegios, lo hemos hecho en todo el país, también es fabuloso. Y la nominación llega hacia 2018, tanto para Jeffrey Cardoso como para Julio Aro, de modo compartido, a través de una idea, de una propuesta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como el tema está en proceso, todavía se están buscando familiares, la nominación no se ganó en 2018, en 2019 y 2020 se volvieron a proponer, y si bien bueno, lo de 2020 todavía falta definir, es el tercer año consecutivo que se nomina al Premio Nobel de la Paz a ambos,
Y esto no es algo menor, porque para que entre una nominación para la Fundación Nobel realmente debe estar justificado. Así que, bueno, las 3 veces que se postularon, la Fundación Nobel los aceptó, lo cual es muy importante. Más allá de ganar o no el premio, que es una cosa secundaria. No, estar nominado ya es un logro. Bueno, Miguel, podríamos Gracias. escucharte 1000 horas porque tenés mucha experiencia, además es muy vasta tu carrera, pero te tenemos que despedir. Yo te mando un abrazo gigante, gracias por venir al programa y por estar en mi pedacito culturoso, como lo llama Rubén. Pero bueno, esto tiene que ver con que el arte convierte aún los dolores más espantosos, los puede convertir en actos de amor, ¿no? Y esto de, bueno, las madres, las abuelas nos han demostrado con Teatro por la Identidad, bueno, el arte siempre es pariente, primo hermano de los dolores para convertirlos en poesía. Un abrazo gigante, Miguel. Un abrazo a ustedes. Otro abrazo. Un abrazo grande, Miguel. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Esos cientos de jóvenes que estuvieron en las islas y dejaron su vida allí, hoy tienen para siempre no solo nuestro reconocimiento, sino la memoria eterna del pueblo argentino. Memoria, verdad y justicia.